Navegando desde el puerto de Alguero, en el noroeste de Cerdeña, y dirigiéndonos a la costa noreste, pasamos por Isola Rosa. Isola Rosa es un fondeadero que tiene al lado una marina y que está perfectamente protegido de los vientos del noreste, este, sur y sureste. El fondeadero está en la boca de la marina. La marina es una marina muy pequeña que está dentro de una pequeña, digamos, pueblo, urbanización, con un montón de restaurantes, de heladerías, de tiendas. Muy bonito, muy agradable para estarse allá descansando y con la tranquilidad de que nuestro barco está en un fondeadero bastante seguro. El fondeo es un fondeo de arena con muy buen agarre, es muy buen tenedero. En medio de la bahía tenemos algunas rocas bastante grandes, algunas losas grandes que están en fila y se ven perfectamente desde la superficie. Tenemos que tener cuidado solamente de no echar el ancla ahí. La marina es muy pequeña y dudo que se pueda conseguir atraque en un momento de temporada alta o de navegación. Está a medio camino entre la costa Paradiso y Castelsardo, otro precioso pueblo que os recomiendo visitar. Isola Rosa es un pequeño pueblo de pescadores en la Cosata Rosa, como llaman, que tiene una belleza maravillosa, una naturaleza y unos atardeceres increíbles. Es un lugar de orígenes antiguos, ya que su posición estratégica lo convirtió en un punto de arribo y de vigía en el Golfo de Asinara. Como testimonio de esos tiempos, se erige una torre nada más llegar, que es lo primero que vamos a ver cuando lleguemos, que es legado del dominio español y que se remonta a 1595. En definitiva, es un lugar que os recomiendo, es un sitio que merece la pena visitar, tiene una belleza diferente a otros lugares medievales de Cerdeña, es más urbanización, pero merece la pena. Entramos con nuestro barco en la entrada, digamos, de lo que es el puerto de Canilloni. Según entramos a babor, tenemos Calavita. Calavita es un precioso lugar protegido del noreste, este y sureste. Tiene unas muy bonitas playas, aguas cristalinas, un entorno natural increíble y merece la pena fondearse ahí para pasar un par de días. ¿Qué es lo bueno de esta zona? En caso de que el viento cambiase, cosa habitual en la zona de las bocas de Bonifacio, que se nos pusiera, por ejemplo, del oeste, con solamente navegar una milla y media aproximadamente, podríamos cruzar esa especie de bahía, por llamarlo así, y podernos proteger de los vientos del sur, del noroeste, oeste y suroeste. Entonces es un lugar muy cómodo para estar tranquilo. En cualquier caso, al fondo del todo tenemos el pueblo de Canilloni. Es un pueblo muy bonito en el cual hay un puerto deportivo y un servicio de amarre con boyas. ¿Vale? Cuando amarráis en estas boyas, hay una empresa que gestiona todo con muchísima amabilidad y que al pagar la boya tenemos también los servicios de wifi, recogida de basuras por la mañana, siempre y cuando las basuras se entreguen recicladas, y también podremos acceder con nuestro dinghy al puerto sin ningún problema. Si tenemos problema de agua, todos los días nos abastecerán, si que lo queremos, en un pontón flotante de 300 litros de agua por embarcación, por boya. Es un lugar muy bonito, donde tenemos protección de prácticamente todos los vientos. Hablo de la bahía en general, que la estáis viendo en las imágenes.
tenemos protección de todos los vientos, salvo del norte, salvo del norte. Eh, en cualquier lugar que nos fondeemos tenemos magníficas playas, un paisaje maravilloso y como os digo, en el pueblo de Canilloni se puede comer muy bien, hay un restaurante especializado en pasta increíble y con muy buenos precios, ¿vale? Precios bastante asequibles. Por lo tanto, es un lugar bastante recomendable para visitar. Yo he estado ya en 3 ocasiones en esta zona con el velero y en las 3 ocasiones, a pesar de que he tenido diferentes condiciones meteorológicas, me he podido proteger bien, yo y mi familia, disfrutar, dejar el barco fondeado, bajar a la costa con tranquilidad, ya que, como os he dicho, es muy fácil el cambiar de lugar y fondear. Los tenederos son de Posidonia y también hay mucha arena y tanto en un lado de la bahía, en el lado este como en el lado oeste, bueno, vamos a fondear en profundidades de entre 8 y 10, 11 metros. Bueno, pues que nos garantiza que soltando, filando toda la cadena que tengamos, podemos estar bastante tranquilos. En esta imagen que estáis viendo, el dron está situado encima de nuestro barco en el noreste de la bahía. Con vientos fuertes del sur, nos dirigimos a Isla Caprera, a Cala Garibaldi, para poder refugiarnos de las condiciones meteorológicas y poder descansar. Cala Garibaldi está protegida de vientos del oeste, suroeste, sur, sureste y este. Tiene un tenedero de arena, bastante arena y barro, diría yo, en la zona donde estáis viendo ahora el velero, que nos dio bastante seguridad durante toda la noche. La Cala Garibaldi está ubicada en la isla de Caprera, que está dentro del municipio de La Madalena, en el archipiélago de La Madalena. Es una zona preciosa para navegar, un archipiélago con muchas islas, muchos refugios, calas, aguas cristalinas, pero que, como todos los lugares turísticos del mundo, tenemos que pagar una tasa para poder navegar. Esa tasa la podremos pagar antes de acceder al parque natural, bien a través de la página web del parque natural, que hay otro vídeo, el de la travesía, en el cual os la ponemos y os explicamos cómo se realiza el pago, o bien lo podéis hacer a la embarcación semirrígida del Ministerio de Medio Ambiente, que estoy seguro os abordará en alguno de vuestros fondeos. Os pedirán la tasa, no hay ningún problema, si no la tienes, ellos te ofrecen la posibilidad de pagar en el barco con el datáfono. Os darán unos planos y os informarán del uso, digamos, del parque natural. La cala es impresionante, como podéis ver en las imágenes que os estoy poniendo. Es de una naturaleza absoluta, bastante tranquila, ofrece una buena protección y justo en el centro de la bahía, que son las imágenes que estáis viendo ahora, hay bastante poca profundidad, ¿vale? Es un lugar, yo creo, más adecuado para catamaranes que para monocascos. Hay poco calado y digamos que en una situación de que subiese el viento en exceso y nuestro ancla pudiese garrear, pues quizás sí estaríamos expuestos, debido al poco calado, a tocar algún banco de arena y podernos quedar varados. Una vez en esta cala, yo por lo menos no vi ningún restaurante ni ningún lugar para poder bajar, abastecerse, ni comer. Seguro que lo hay, pero yo no lo vi. Es un lugar para disfrutar de la tranquilidad, de la lectura, de una buena cena
a la luz de las estrellas y disfrutar de lo que es la navegación y la náutica. Navegamos hacia el noreste y llegamos a Cala di Volpe. Entramos ya que es una cala famosa. Las playas que forman Cala di Volpe son 4 y están entre las más bellas de la Costa Esmeralda. El sitio es precioso. Es un lugar frecuentado por megayates, ya que hay un campo de boyas para megayates y donde, bueno, pues se ve que hay paparachis, etcétera, debido a la afluencia de famosos que hay en esta zona. En Cala Volpe está uno de los mejores hoteles de Cerdeña, el Hotel Volpe. Es un hotel de superlujo, estáis viendo las imágenes, está al final de la imagen que estáis viendo. Y bueno, pues es un hotel extremadamente caro en el cual puedes bajarte con el dinghy, amarrarte y tomarte una copa, pero bueno, por dos combinados normales, dos cubatas de ron, creo que fueron normales, pagamos 100 euros, a 50 euros la consumición, y que luego, como has llegado en pantalón corto y con un polo o una camisa, tampoco te permiten acceder al hotel porque, bueno, solicitan que estés mínimamente vestido de forma elegante, no de gala, pero vamos, no te permiten entrar en pantalón corto y tal. Esta cala que nos protege de vientos del oeste, noroeste, norte, noreste y este es una cala que merece la pena visitar. No sé cómo estará en agosto, vamos, pero es muy bonita, tiene unas playas increíbles, una belleza natural mediterránea increíble. Y bueno, lo que he leído también es que la película de James Bond, la de La espía que me amó, se rodó aquí, en este hotel y en esta cala. Y también parece ser que las primeras imágenes que fueron de Dodi Al-Fayed y la princesa Lady Di, también que les cazaron los paparachis, también debió de ser en esta zona. Pero bueno, esas son anécdotas que tampoco a los navegantes nos importan poco, ¿no? Nos tenemos que preocupar más de la protección de los tenederos y del abastecimiento que podamos tener. Ahí veis mi velero, está fondeado al lado de ese megayate, y después de estar varias horas me llamaron la atención y me dijeron que no podía estar ahí. No obstante, la ubicación fue magnífica para disfrutar de la costa, de las playas. Continuamos navegando por el noreste de Cerdeña y navegamos al sur de Olbia y llegamos al puerto de San Paolo, al lado de la isla de Tabolara, un lugar protegido de todos los vientos menos del oeste y del noroeste. Esta zona está muy cerca del aeropuerto y es ideal cuando tenemos que dejar o recoger alguna tripulación. El puerto de San Paolo es una pequeña ciudad junto al mar y, como he dicho, a unos 15 kilómetros de la capital de Olbia, y ofrece un litoral espléndido con vistas al Golfo de Olbia y al Golfo de Conguianus, donde vamos a atracar, como veis en las imágenes, justo enfrente de la magnífica y bonita isla de Tabolara. Accedemos al fondeo por un canal con poca profundidad, pegados a una pequeña islita que se llama Isola Plana, igual que otras muchas en esa zona. Y como podéis ver en las imágenes, bueno, pues ahí tenemos Posidonia, fondos de arena, hay muy buen tenedero, está muy protegido. Fondeamos en una profundidad de unos entre 6 y 8 metros, y ya cuando nos acercamos a la zona del pueblo, que es, digamos, las imágenes que estamos viendo ahora de dron, ahí, como podéis ver, solamente hay fondeadas embarcaciones de motor. Esa es la zona con menos calado de la bahía.
Por lo tanto, si vamos a entrar con nuestra embarcación, os recomiendo revisar bien las cartas náuticas y el derrotero. Ahí tenemos la isla, ¿no? La que he dicho yo que entramos muy pegados por un canal de poca profundidad. Y buscar el tenedero adecuado. El lugar es bastante amplio, no hay problema de sitio, pero sí no entréis hacia la zona más pegada al pueblo, donde veáis todos los barcos de motor. Están ahí por precisamente por el tema del calado. Buscar donde hay mástiles, veleros y refugiaros en esa zona después de haber verificado las cartas náuticas.